Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, tapándole la boca a los apóstatas. Bueno, usted ya se dio cuenta el último video que yo hice, que habla acerca de que sin lugar a dudas hay base sólida en la Biblia de que Jehová tiene un cuerpo gobernante para organizar a su pueblo y mantenerlo unido. Bueno, entonces hay un apóstata que me viene comentando mucho últimamente y ya le he tapado la boca en varias ocasiones en donde le hago preguntas específicas y él no responde. Y con relación a este tema ocurrió lo mismo. Vamos a ver los comentarios, un comentario que él me hizo en este video acerca del cuerpo gobernante. Y para ello, entonces voy a tocar aquí donde está la campanita y ahí salen algunos comentarios de Eliú Job 32. Entonces vamos a tocar el primer comentario que él me hizo. Aquí está. Luego al tocar sale @colibrí, que viene siendo el correo de él. Entonces él me hace este comentario. El capítulo 15 de Hechos es sin lugar a dudas una pésima prueba de un cuerpo gobernante. Te pongo en contexto. El problema fue aparar a Jerusalén porque de ahí partió. Y en aquel momento ni después ese problema terminó. Siguió afectando las congregaciones. Un texto sin el contexto es un pretexto y sin el resto de las escrituras una impostura. Bueno, entonces note aquí que él está diciendo que el problema fue a parar a Jerusalén porque de ahí partió el problema. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que surgió la enseñanza de que era necesario que se circuncidaran todos los cristianos que era necesario circuncidarse para hacer la voluntad de Dios. Entonces él dice que ese problema surgió o partió de Jerusalén. Entonces yo le hice el siguiente comentario. Colibrí, ¿a qué te refieres en decir que de Jerusalén partió la necesidad de la circuncisión? Por favor, sé más específico. Como él no me respondía, volví y le hice la misma pregunta. Colibrí, no ha respondido a la pregunta. Te hago la misma pregunta por segunda vez. ¿A qué te refieres cuando dijiste que de Jerusalén partió el problema? Por favor, sé específico. Entonces él respondió, lee el capítulo 15, mijo. Demuestra que eres un verdadero investigador y después armoniza las ideas con el resto de las escrituras. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, sus respuestas son ambiguas y yo le estoy pidiendo que sea específico. De todas formas, vamos a taparle la boca en la parte donde él dice que el problema surgió en Jerusalén. Entonces, vamos a ir directamente al contexto que él tanto me critica ahí, en donde él mismo dice, al final, que aquí dice, un texto sin el contexto es un pretexto. Bueno, precisamente vamos a aplicarle a él mismo esas mismas palabras. Entonces, vamos a leer el contexto. Él dice que lea el 15, pero vamos a leer el contexto para saber, para corregirlo a él porque él dice que el problema o la idea de la circuncisión surgió en Jerusalén. Vamos a demostrarle que no es así. Vamos a leer el contexto desde el capítulo 14
el versículo 24, dice: luego atravesaron Pisidia y entraron en Panfilia, y después de predicar la palabra en Perga, bajaron a Atalía. Y allí se embarcaron hacia Antioquía, donde los habían dejado bajo el cuidado de la bondad inmerecida de Dios para que realizaran la misión que acababan de completar. Entonces note, en el 26 dice que de allí se embarcaron hacia Antioquía. Entonces ellos llegaron a Antioquía. Por eso lo he resaltado en morado. Ahora leamos el 27, dice: cuando llegaron y reunieron a la congregación ¿de dónde? Pues de Antioquía. Sigue diciendo: les contaron todas las cosas que Dios había hecho mediante ellos. También les contaron que Él les había abierto a las naciones la puerta de la fe. De modo que pasaron bastante tiempo con los discípulos. Ahora, ¿los discípulos de dónde? Pues de Antioquía. Por eso usted puede notar que he resaltado esas tres palabras en morado, porque se está hablando que es Antioquía, la congregación de Antioquía y los discípulos de Antioquía, ¿verdad? Ahora sí, teniendo en cuenta este contexto, ahora sí leamos el capítulo 15, que empieza así, dice: entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarle a los hermanos. Entonces note que estos hombres vienen ¿de dónde? Vienen de Judea. Aquí no dice que vienen de Jerusalén. ¿Sí nota usted cómo se equivocó Colibrí? Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Vamos a poner un ejemplo de aquí de Colombia. En el caso de Israel, la nación es Israel. El departamento, por ponerlo en términos actuales, el departamento viene siendo Judea. Y la capital de Jerusalén, la capital de Israel, Jerusalén. Así como aquí, por ejemplo, se puede hablar de Cundinamarca, que es el departamento en donde se encuentra Bogotá, la capital de Colombia. ¿Sí nota usted el punto? Entonces, cuando aquí dice que unos hombres bajaron de Judea, podríamos entonces decir, en términos acá de Colombia, que unos hombres bajaron de Cundinamarca, pero no especifica de qué parte de Cundinamarca. ¿Sí capta usted el punto? En Judea, que viene siendo el departamento, hay otros pueblos. ¿Sí nota el punto? O ciudades pequeñas. Pero la capital de la nación de Israel es Jerusalén. Pero aquí no dice que estos hombres vinieron o bajaron de Jerusalén. ¿Sí nota usted? Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice: ¿qué dijeron? Vamos a empezar para seguir el hilo. Dice 15:1. Entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarle a los hermanos: a menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvados. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. Tras mucha discusión, se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Entonces sí capta usted el punto, amigo, y por eso es que he resaltado en rojo cuando dice apóstoles y los ancianos de Jerusalén, que
estos apóstoles y ancianos de Jerusalén vienen siendo el cuerpo gobernante. O sea, el grupo de hombres que en ese entonces dirigía la obra y transmitía o preparaba el alimento espiritual. ¿Sí capta usted el punto, amigo? Porque es que se puede hablar de un cuerpo gobernante en los testigos de Jehová, porque antes, aunque no existía ese término, el concepto se ve aquí claramente, porque si analizamos el asunto, usted amigo, que si es una persona de corazón sincero, usted se puede dar cuenta que Pablo y Bernabé, ellos no se tomaron la atribución de arreglar el asunto. ¿En qué sentido? En que ellos dijeran, bueno, vamos a orarle a Jehová y que Jehová entonces nos diga qué es lo que tenemos que hacer para entonces nosotros enseñarle a las congregaciones lo que tienen que hacer con respecto a ese punto. ¿Sí capta usted el punto, amigo? Pablo, aunque fue el cristiano que más predicó y que más extendió el cristianismo en toda la tierra habitada en ese entonces, él no se tomó esa atribución, amigos. ¿Por qué? Porque él sabía que Jehová tenía un orden teocrático, ¿verdad? Había un conducto regular y él no podía pasar por encima de ese orden que había establecido Jehová. ¿Sí capta usted el punto, amigo? Que a diferencia lo que, por ejemplo, hacen los evangélicos actualmente, ¿qué hubiera hecho un evangélico en ese caso? Hubiera entonces seguramente hecho una oración, pedir Espíritu Santo y él solucionar el asunto. O decirle a cada uno de los miembros de las congregaciones a que cada uno le orara independientemente a Dios y decidiera según lo que cada uno le había respondido el Espíritu Santo. ¿Y qué hubiera pasado? Pues si hubieran creado dos bandos en todas las congregaciones. Unos que aceptaban que era necesario circuncidarse y otros que no. ¿Sí capta usted el punto, amigo? ¿Por qué es necesario que haya un grupo de personas que dirija la obra y que prepare el alimento espiritual? Precisamente para mantener la unidad y para organizar la predicación mundial. Entonces esto está más claro que el agua, ¿verdad, amigo? El concepto de un cuerpo gobernante en el primer siglo. Y si usted sigue leyendo, amigos, que le animo, usted que si es una persona que corazón sincero, que lo haga. De hecho, vamos a corroborar, y le animo a que usted también lo haga en su hogar. Vamos a corroborar la información que he mencionado aquí. O sea, de que el apóstol Pablo se encontraba en Antioquía y que ellos vinieron a Jerusalén. Vinieron a Jerusalén específicamente a traer ese asunto que no le correspondía al apóstol Pablo solucionar, sino era el cuerpo gobernante de esa época. Le animo a que usted corrobore esto que le voy a decir, y así como usted se ha dado cuenta que son todos mis videos en donde yo le doy a usted las fuentes para que usted mismo corrobore, y que no sea como los seguidores de los apóstatas que se tragan cuanta basura ellos suben a YouTube, y además de que se la tragan, después repiten como loro. Entonces veamos cómo corroborar esa información. Usted, por ejemplo, se viene a biblioteca en línea
toca en donde está la Biblia abierta, elige la Biblia de traducción del 2019 y en el apéndice B, luego en el B13, en donde dice la difusión del cristianismo, aquí aparece este mapa, amigo, tóquelo y fíjese que aquí están los viajes misionales del apóstol Pablo. Aquí usted se puede dar cuenta que el primer viaje misional está con una línea roja. Y entonces note que aquí en la línea roja, ¿a dónde termina? Aquí en Antioquía. ¿Sí lo nota? Note que incluso aquí hay una estrellita donde dice punto de partida de viajes misioneros. Y aquí vemos que precisamente en Antioquía fue el punto de partida y el punto de llegada del primer viaje misionero. Y note que entonces ahí surge la cuestión de los que vienen de Judea y entonces enseñan que tienen que circuncidarse. Entonces, ¿qué hizo Pablo con Bernabé? Baja, no, de hecho, si usted lee el relato, dice que pasa por Fenicia, note que aquí está Fenicia, y luego pasa a Jerusalén. Entonces ahí vemos que estamos corroborando que esto sucedió en Antioquía. Y la respuesta que dio entonces este colibrí nada tiene que ver con la realidad. Y la realidad es que aquí en el capítulo 15 de Hechos se ve claramente que están los apóstoles y los ancianos que dirigían la obra en ese entonces, tanto en la predicación como en suministrar el alimento espiritual. Y es el mismo modelo que siguen los testigos de Jehová.